Hola, vamos a dibujar un ojo lo más realista que podamos y para ello vamos a partir del eje vertical y el eje horizontal. Dibujamos dos líneas como veis y simétricamente siguiendo estas líneas vamos a dibujar una especie de avellana o óvalo. Sabéis que los ojos tienen esta forma. He colocado el lagrimal a la izquierda, visto de frente sería el ojo derecho o el ojo izquierdo de la persona. Vamos a marcar el arco superior, que sería la línea de las pestañas superiores, y paralela a esta vamos a dibujar otra que sería el pliegue del párpado. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo, marcando un poquito menos, porque estas pestañas son más finas y no se marcan tanto. Marcamos el arco de abajo, borramos lo que vayamos teniendo mal o lo que nos equivoquemos. No apretéis mucho en los primeros borradores para poder marcar bien el lápiz. Y paralelamente, como veis, dibujamos el párpado inferior, que es otra línea paralela, más o menos desde la mitad del ojo hacia la derecha, hacia el rabillo. Y ahora para dibujar el iris, dibujamos una circunferencia que veis que sale cortada arriba y abajo. Y para hacerlo más realista, lo que voy a hacer es utilizar un compás para hacer un círculo perfecto. Todos los iris son círculos perfectos y como veis yo me había desviado un montón. Así que no tengáis miedo de utilizar herramientas como la regla o el compás cuando vayáis a hacer dibujos que queráis que sean lo más realistas posibles. Y ahora lo mismo para la pupila, otro círculo que voy a volver a utilizar el compás. En el mismo punto apoyo la aguja y realizo el círculo más pequeñito. Voy a hacer otra vez, que se me ha quedado un bien borronado aquí. Marco el punto y dibujo mi pupila. En el centro, obviamente, se está mirando de frente como es este ojo. Voy a marcar un poquito la ceja, luego la veremos mejor. Y ahora voy a marcar lo que sería la luz del ojo. Esto es importante para que parezca real. Mirad qué simple es la técnica, es esta especie de trapecio aquí dibujado que reservaremos en blanco. Aquí tenéis el dibujo primero, el boceto que tenemos. Todos estos dibujos los tenéis en la web también por si los queréis volver a consultar o descargar para copiar. Bueno, pues vamos a empezar sombreando un poquito y terminando nuestro dibujo. Las pupilas siempre son negras, así que coloreamos con un lápiz blandito. Yo estoy utilizando el 4B y apretamos sin que quede ningún huequito, que sea lo más oscuro posible, negro. Cuidado, no saliros de la línea y que os quede el círculo perfecto. Ahora vamos a empezar a sombrear. Voy a borrar primero las líneas guía que había hecho que ya no me sirven, la vertical y la horizontal, y algunas de antes, para tener el ojo lo más limpio posible. Voy a trazar una sombra bastante oscura donde estáis viendo, justo debajo de la línea superior de las pestañas que empezarían aquí y acabarían en el rabillo. ¿Veis? He marcado las dos pestañas, las grandes, digamos. Empiezan más o menos desde la mitad del ojo, un poquito más hacia el lagrimal, pero no desde el lagrimal, ahí son muy pequeñitas y finas. Las grandes empiezan, yo lo suelo poner ahí donde la pupila. Pues vamos a empezar a sombrear y a colorear esta zona y vamos a marcar el iris. Lo primero, los iris, en general, da igual del color que sean, por lo general, son bastante oscuros en la parte de fuera, en la circunferencia. Y también lo son hacia la pupila, y en cambio en el medio, en la parte central, son más claritos. Y tienen algunas vetitas en color oscuro, que es lo que le da, bueno, esos tonos característicos de los iris que son tan bonitos. Pues como estoy marcando las sombras oscuras, aquí veis dónde están colocadas. En el ras de las pestañas, una sombra más gruesecita hacia el iris y salvo la luz que he reservado, esa no la tenéis que colorear. Y empiezo a dibujar un poquito más. Una sombra más clarita hasta la pupila, donde estáis viendo, y lo que sería una segunda línea, un segundo círculo en el iris, más claro. Yo suelo hacer las sombras 2 o 3, por ejemplo, una muy oscura, una media y una clara, y luego ya las difumino o uno entre sí. Así que aunque ahora las veáis separadas, no os preocupéis porque luego quedarán bien. Debajo del párpado voy a sombrear un poquito también con un gris medio, ya no es tan oscura como la línea de debajo de las pestañas. Aquí otro pequeño pliegue. Como veis, para sombrear se tumba el lápiz un poquito para que la mina pinte más, no pinte tanta raya sino sombra. Así que tumbáis vuestro lapicero y estoy planteando la ceja, una mancha general que luego ya le plantearé algunos pelitos. Otro gris medio, una sombra media aquí en el párpado debajo de la ceja hacia el lagrimal porque el ojo suele estar más hundido por ahí. Tenemos un huesito que sale en la parte de atrás del ojo.
encima en el párpado. Pero hacia la nariz digamos que se hunde el ojo y entonces lo tenemos que hacer más oscuro. El ojo, el globo ocular, recordad que es una esfera, con lo cual la parte central estará blanca, pero los bordes tienen que ir un poco sombreados para simular este efecto redondeado y que no se vea un ojo plano. O sea que tanto encima de un párpado como del otro vamos a sombrear un poquito. La zona del lagrimal también suele ser un poquito más oscura, rosada, pero como estamos en blanco y negro, pues más oscurita, así con un gris medio. Aquí más suavecito, este párpado que se va difuminando en color. Y voy a seguir marcando las sombras de mis ojos. Ahora voy a dibujar así en oscuro las vetas que os decía antes, salen desde la pupila y desde la parte de fuera del iris, ¿veis? Las intercalo un poquito, queden unas dentro de las otras e irregulares, unas más grandes y unas más pequeñas. Sigo sombreando con una sombra media, lo que sería alrededor del ojo, dejando en blanco la parte central. Y ahora voy a ir rellenando con sombras medias también a partir de la pupila. Dijimos que la zona más clara nos va a quedar en la parte central del iris. Este sería el segundo paso de nuestro ojo. Bueno, pues seguimos. Voy a ir marcando más las sombras y difuminándolas un poquito. Lo negro lo hago más negro y lo gris medio pues más sombreado también, para que haga más contraste. Mirad, os decía que desde aquí salen las pestañas. Las voy a hacer así, triangulares para darles bastante grosor. Luego ya le meteremos pelitos, ¿veis? Son como unos triangulitos y le voy a intercalar pestañas hechas con rayitas. Son más negras en la parte de abajo o más anchas, más gruesas, sobre todo si es un ojo de mujer que suele estar maquillado con rímel o máscara. Sigo sombreando un poquito en las marcas que hemos hecho en las sombras, las rayitas, tumbo un poquito el lápiz también. ¿Veis? Aquí me salgo un poquito para que no quede tan nítido y quede difuminado. Voy haciendo pelitos y sombreando siempre al ras de esta línea de las pestañas que se ve bastante oscuro. Siempre más oscuro la parte central y apretamos un poquito menos el lapicero cuando bajamos hacia el ojo o subimos hacia arriba en el párpado. Voy a ir rellenando el iris. Perdonad que tengo que girar un poco el papel porque si no con la muñeca. Como hay que seguir este sentido, el sombreado, el sentido de las rayas que hemos hecho, no sombreéis en otro sentido, sino que para darle forma redonda, que el lápiz siga esta línea del ojo. Desde la pupila hacia afuera, como estáis viendo, siguiendo esta dirección. Cuidado no apretar demasiado en el medio para que nos quede más clarito como estáis viendo. Voy juntando las sombras para que no se note la diferencia o el salto de una sombra muy oscura a una sombra media. Insisto en la parte de fuera para que sea más negro, más oscuro y se vea más el contraste y se vea la zona. Bien, pues el iris ya va tomando un poquito de forma, como veis. Y son unas reglas básicas, tampoco es tan complicado, creo yo, no sé. Las líneas que hemos hecho para que no se noten tan líneas, insistimos un poquito en ellas para hacerlas más difuminadas y más anchas. Al lado de nuestra luz también lo marcamos bien para que el contraste sea aún mayor entre el blanco y el negro. Así que ese trocito blanco que hemos reservado ahí de brillo, bien enmarcado, apretando bien el lapicero alrededor. Y ahora poniéndolo de punta vamos a dibujar a partir de estos triangulitos un poco irreales que habíamos hecho, le metemos más pestañas en varias direcciones porque las pestañas suelen estar cruzadas, no todas hacia el mismo lado, sino como veis algunas se solapan y unas están más inclinadas que otras. En la parte de abajo hago lo mismo pero con pestañas chiquitinas, perdonad que he metido la cabeza aquí, pero ahora lo vais a ver. Pestañas más chiquitinas y hacia afuera, no hacia abajo, sino un poquito hacia el rabillo del ojo. Las otras también, sabéis que las pestañas casi siempre apuntan hacia afuera y da un aspecto más rasgado al ojo. Si lo queréis hacer más redondeado o más infantil, ponéis las pestañas más hacia arriba, ya depende del estilo de ojo que queráis hacer. Este es un ojo, digamos, como de mujer joven atractiva, por decirlo así. Sí. Vaya descripción. Bueno, pues esto que estoy utilizando ahora es un difuminador, un difumino que es como una barrita de algodón con punta. No es imprescindible, pero lo que me ayuda es a unificar un poquito las sombras, como veis lo paso por encima
Entonces ya no se notan tanto las rayitas del lápiz, sino que queda difuminado, como más borroso y más integrada la sombra una en otra. No se pueden limpiar, pero ya me va bien que esté oscurito porque me sirve casi para colorear. Esto que habéis visto aquí, que lo estoy haciendo rápidamente, es una goma modelable, la veréis en otros vídeos, que le puedo dar punta, la aprieto un poquito con el dedo, es como una plastilina. Así la dejo en punta para rescatar los brillos que se me hayan podido borrar mientras estaba dibujando o si he pasado la mano por encima. Bueno, pues una vez que tengo ya mi ojo, lo que voy a hacer es un pequeño truco, que es darle un pelín de color en el iris, en este caso verde o azul, que me gustan mucho los ojos así. Los podéis hacer también en tono miel, mezclando marrón y amarillo y naranja, por ejemplo. Pero en esta zona que se veía más clarita, le damos un poquito de color, que lo he cubierto con verde y unas pequeñas trazas de azul. No demasiado, sin apretar, un poco como sombreando. Y bueno, le da un aspecto más realista todavía y a mí me gusta mucho. Bueno, pues espero que lo intentéis. Aquí se ha marcado un poco el círculo que había hecho al principio, que me equivoqué. Y aquí te dejo otro par de ideas, 2 perritos y un caballo. A ver si te atreves con ellos. Y bueno, ya me contarás qué tal te ha ido. Hasta luego.